Un saludo, profesores, compañeros. Esta es la unidad número 3, Innovando en Prácticas Educativas con ABP y uso de las TIC. Mi nombre es José Rufino Cruces Osorio. Básicamente lo que vamos a trabajar aquí es la parte conceptual de la unidad. En uno de los cuadros de la unidad ustedes encontrarán la diferencia entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje basado en problemas. Básicamente lo que nos muestra es que el aprendizaje basado en problemas favorece la motivación en los estudiantes presentando problemas que son significativos para ellos porque son producto de lo que se observa en el entorno. Esos estudiantes ya no son vistos como unos sujetos aislados del problema, como unos recipientes que se rellenan con una serie de conocimientos, y ahora son vistos como protagonistas principales del proceso de aprendizaje. Otra característica que tiene el aprendizaje basado en problemas es la orientación, la fuerte orientación hacia el trabajo en equipo para resolver el problema. Por eso esa es una de las características muy importantes a la hora de hacer la evaluación. En esos problemas, los estudiantes deben aplicar una serie de conocimientos que no son especializados, no se orientan solamente a una determinada disciplina o un área o campo de conocimiento. Deben participar varios docentes de diferentes disciplinas en la resolución del mismo. La otra diferencia es que interactúan entre los mismos estudiantes, entre los estudiantes el profesor, entre este y los estudiantes, en fin, es una dinámica distinta, donde el propósito es resolver un problema, donde el profesor no es el que resuelve el problema, sino los estudiantes quienes en determinados momentos podrán pedir orientación o asesoría. Finalmente, la evaluación de este proceso lo hacen los estudiantes, entre ellos lo que llamaríamos una coevaluación, la haría del profesor hacia los estudiantes y de los estudiantes hacia el profesor. Tomando conceptos anteriores, como por ejemplo lo que nos plantea Romero y García, él nos dice que el proceso de diseño del problema, el diseño del problema parte de la base de lo que nosotros estamos buscando que el estudiante aprenda. Con base en esos objetivos de aprendizaje, nosotros seleccionamos el problema y ese problema debe ser motivador para los estudiantes, por lo tanto tiene que ser significativo para ellos, y una de las recomendaciones que se da es que se derive de las problemáticas del entorno donde el estudiante le encuentre sentido a desarrollar soluciones para ese problema. En ese orden de ideas, el problema no es unidisciplinar, tiene que ser multidisciplinar, es decir, que deben intervenir otras disciplinas, otras áreas de conocimiento y que obliguen o que lleven al estudiante o que lo induzcan mejor, que induzcan al estudiante a consultar con otros profesores. En ese orden de ideas hay que tomar varias decisiones. La primera de ellas ya la mencionamos, que es tener claros los objetivos de aprendizaje que buscamos con los estudiantes. Con base en eso, debemos elaborar un problema significativo para los estudiantes y formularlo en forma adecuada, es decir, de una manera ambigua, con poca información y que sea significativo y motivador para el estudiante. Luego, con base en esto, debemos conformar unos equipos que sean entre 4 y 6 personas, dependiendo del número de estudiantes que tengamos a cargo, para que entre ellos empiecen a investigar y a resolver el problema, ya sea distribuyéndose el trabajo entre ellos, que no es lo más recomendable, pero sí generando una dinámica al interior de cada equipo. Los recursos a proporcionar es otra decisión que debemos tomar. ¿Qué recursos le debemos proporcionar a los estudiantes para que resuelvan el problema? Continuando con ese ciclo, con ese orden de ideas, hay que determinar claramente cuál va a ser nuestro papel como tutores del proceso. Los tiempos también es un aspecto que tenemos que determinar, más que definir, determinar con los estudiantes para establecer unas fechas en las que deben ser entregados los avances en la resolución del problema.
y finalmente una evaluación del proceso de aprendizaje. Hecho lo anterior, procedemos a lo que denominamos la secuencia didáctica, que es una serie de pasos que le permitirán al estudiante desarrollar el problema, haciendo las investigaciones correspondientes y todos los marcos conceptuales que hemos planteado anteriormente. En la unidad, ustedes encontrarán este cuadro que les va a orientar muy bien sobre qué es la secuencia didáctica. También encontraremos un resumen donde nos da los puntos relevantes de la unidad y que nos servirán de guía para la elaboración de la secuencia didáctica, que es la esencia de la actividad descriptiva de la unidad 3. Cada vez que terminemos un tema, o que se termine un tema de la unidad 3, ustedes encontrarán unos objetos de información que son muy importantes. Yo les recomiendo, por ejemplo, que miren estos documentos y estos videos, este video, por ejemplo, que corresponde a esta parte de la temática. Otro de los aspectos muy importantes que vamos a tomar en cuenta en la actividad descriptiva de la unidad 3 son los grupos de trabajo, mejor llamados equipos de trabajo. En la unidad, en lo que corresponde a este tema en particular, tenemos una serie de videos como los que ustedes observan aquí, que los encontrarán allí en la unidad. Esos videos les darán los lineamientos específicos que deben ser incorporados a la actividad descriptiva para que logremos los propósitos de la unidad. Notarán aquí que en estos videos y en los documentos de PDF, que también los encontrarán aquí tenemos dos de ellos, los otros son básicamente videos y mostrarán herramientas para el trabajo colaborativo entre los equipos. Pueden encontrarse de manera sincrónica o asincrónica, pero lo harán a través de las redes. Este aspecto lo tocaremos como parte de la evaluación de la actividad descriptiva de la unidad. El aprendizaje basado en problemas, cuando se desarrolló, estaba orientado a actividades presenciales, pero hoy, a través del desarrollo de la tecnología, es perfectamente viable hacerlo de manera virtual, en forma sincrónica, asincrónica o en diferido. Es decir, podemos grabar, como en este caso, los audios, porque tuvimos dificultades a través de la red. Entonces grabamos este audio y lo enviamos con el propósito de que les sirva a los profesores para desarrollar sus actividades de la manera correcta. En ese orden de ideas, las herramientas como redes sociales, Facebook, WhatsApp, wikis, entre otros documentos de mensajería interna, las plataformas, el Instagram, todas ellas son herramientas que perfectamente las podemos utilizar para el desarrollo del proceso de aprendizaje basado en problemas. Por eso la razón y el nombre de este curso de ABP con uso de las TIC. En la actividad de aprendizaje se debe evidenciar con claridad el uso de esas herramientas para el desarrollo de la actividad descriptiva. Como lo decíamos inicialmente, es indispensable especificar con claridad cuál es el rol que va a desempeñar el tutor en ese proceso de formación. El profesor va más allá de lo que hacía tradicionalmente, que no deja de hacerlo, eso debe quedar claro, porque hay que desarrollar una serie de contenidos. Lo que ocurre es que avanza al desarrollo de habilidades como el pensamiento complejo crítico, la cooperación, el liderazgo, la comunicación, la creatividad, el trabajo interdisciplinario, pluridisciplinario y particularmente la orientación hacia la toma de decisiones. Ahí se muestra un enlace donde los profesores podrán acceder para ampliar los conceptos que se trabajan en lo que concierne al rol del tutor. Como lo decíamos inicialmente, también se deben acordar unos tiempos para la entrega de los documentos o de los compromisos a los que se han hecho responsables cada una de las partes. Para ello se deben evidenciar también el uso
de herramientas como las que tienen Google Calendar y otras herramientas. El Outlook también las tiene, y se debe evidenciar esa programación, cómo la están haciendo, cómo se usa esa herramienta para, digamos, programar las entregas de las evidencias. Allí también podrán apreciar los objetos de información. Ahí tienen unos resúmenes, unos PDFs, unos enlaces a YouTube que les permitirá a ustedes hacer ampliación de los conceptos que hemos venido relacionando y mencionando hasta este momento. Otro aspecto a tener en cuenta es la evaluación en el ABP usando las TIC. Vamos a recordar lo que nos planteaba Vizcarro y Juárez cuando nos plantea 4 preguntas que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar la evaluación. Allí nos plantea lo siguiente: ¿cuándo se evalúa? Se evalúa a lo largo del proceso de formación de manera, no digamos continua, pero sí periódica y en diferentes etapas del proceso, y debe ser tanto formativa como sumativa. No es punitiva como la teníamos anteriormente. La evaluación ya cambia el concepto. ¿Qué se evalúa? Se evalúan las destrezas, participación en el grupo, creatividad, colaboración, los borradores, es decir, los talleres que se hacen en clase, y por supuesto el producto final, que es algo muy importante a tener en cuenta. Entonces nos damos cuenta que hay una variedad de instrumentos y de momentos en que se aplica la evaluación, también de objetos de evaluación. ¿Cómo se evalúa? Bueno, se evalúa también los escritos, los trabajos prácticos, los mapas conceptuales, evaluación de pares, evaluación del tutor y presentaciones orales o informes escritos. Allí también aparece un enlace que nos permite ampliar este concepto. Estos aspectos se van a tener en cuenta en la actividad descriptiva, cómo se va a evaluar. ¿Quién evalúa? En el caso del aprendizaje basado en problemas, no solo el profesor es el que evalúa, también los estudiantes, y lo hacen entre ellos en lo que podríamos llamar la coevaluación, y de ellos hacia el profesor. Entonces ya hay una variedad de, digamos, sujetos de evaluación y de quienes hacen la evaluación. Esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. En ese sentido, es importante que tengamos en cuenta la rúbrica que nos ha planteado el doctor Unigarro en los videos que nos ha enviado a través de Rizoma, y que hagamos uso de la red de Rizoma también para aprender y divulgar lo que allí hemos aprendido aquí, y podemos intercambiar con otros profesores de otros campus para desarrollar cursos, para desarrollar proyectos, para diseñar problemáticas, inclusive para generar proyectos de investigación que pueden ser compartidos también con los estudiantes en el proceso formativo. Muy bien, hasta aquí es todo por hoy. Les agradezco que vean este video, que lo divulguen con sus compañeros y que ojalá les sirva para poder completar su unidad.